En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Corresponde elegir a un presidente o presidenta de la comisión mixta. Señor diputado. Bueno, muy buenas tardes, saludarlo a todos y a todas. Había consideración que tenemos quórum para poder sesionar. Quisiera proponer que presida esta comisión mixta la honorable senadora Luz Ebensperger, actual presidenta de la Comisión de Constitución del Senado, siguiendo una antigua tradición que creo yo que es necesario mantener. Propongo a la senadora. Muy bien. ¿Hay unanimidad en esa propuesta del diputado? Sí. Unanimidad. Elegida. Solo para entregar documentos, ¿me das la palabra un minuto? Para entregar, solo darme la palabra para entregar un par de documentos. Bien, muchas gracias. Damos inicio a esta mixta de datos. Señor secretario. Sí, gracias, señora presidenta. Señores diputados, señoras y señores senadores, la Secretaría ha preparado un texto comparado que está a su disposición en sus carpetas. Un texto que tiene 4 columnas, el texto aprobado en general, las enmiendas en la que ha hecho la Cámara de Diputados en segundo trámite constitucional. Están indicados en tercera columna las enmiendas rechazadas por el Senado y además se ha incorporado una cuarta columna que son algunas propuestas que ha formulado el Ejecutivo. En el texto comparado solo está la contenida en la cuarta columna la proposición del Ejecutivo, lo que básicamente plantea el Gobierno en relación con cada una de estas propuestas. Además, el Ejecutivo ha hecho llegar un documento que se va a repartir en este instante, el abogado ayudante se los está entregando, donde el Ejecutivo da las razones en extenso de por qué formula las propuestas que ustedes tienen en la cuarta columna. En la medida en que se vaya avanzando en el trabajo, la Secretaría va a ir indicándole las páginas correspondientes del texto comparado para que ustedes puedan ver los textos. Eso, señora presidenta. Muchas gracias, señor secretario. Saludamos al ministro Sexpress y a la subsecretaria, juntamente con todos los diputados y senadores que hoy nos acompañan, secretaría y asesores. Gracias. La idea hoy día de la comisión es que nos constituyéramos, cosa que ya hemos hecho, y le vamos a dar la palabra a la subsecretaria de Sexpress para que nos exponga las propuestas que tiene el Gobierno. Luego vamos a hacer una ronda de consultas, cosa que la próxima sesión la subsecretaria Macarena Lobos también se ha comprometido a traernos y a trabajar con la Secretaría una propuesta de votación para partir por aquellos temas que tengamos mayor acuerdo y dejar los de mayor discusión al final. Estimada subsecretaria, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Por su intermedio, saludar a los senadores y senadoras, diputados y diputadas integrantes de esta comisión mixta, a los miembros de la Secretaría. Tal como lo planteaba el secretario, hay 22 puntos o materias que fueron remitidas a la comisión mixta, en las cuales nosotros hemos hecho una propuesta en el documento que le hiciéramos llegar el viernes pasado, analizando cada una de las propuestas y cuál es el análisis que hace el Ejecutivo para poder resolver las controversias suscitadas entre ambas corporaciones. Pasando al análisis de cada uno de los puntos, en primer lugar tenemos el artículo 1 bis, que se agrega, ¿no es cierto?, en el segundo trámite constitucional de la Cámara de Diputados, que se refiere, ¿no es cierto?, al ámbito de aplicación territorial. En esta materia lo que está planteando el Ejecutivo es que, siguiendo las normas del Reglamento Europeo, para poder precisar de mejor manera, se pudiera incorporar que la aplicación, ¿no es cierto?, de estas normas, cuando hay un responsable mandatario que esté establecido constituido en el territorio nacional, se establezca la precisión que es en el contexto de las actividades que realiza en el país para efectos de evitar, ¿no es cierto?, una ultraterritorialidad de la ley, que no es la idea. Efectivamente, entonces, que tuviera establecimiento en Chile y que se aplique la ley chilena en la medida que sea un tratamiento de datos de actividades localizadas en el país y respecto de datos de titulares que no están en el extranjero. En segundo lugar, se propuso en el tercer trámite constitucional llevar a mixta la definición de dato personal. En este caso, se establece la posibilidad en el segundo trámite constitucional de la Cámara nosotros eliminamos excluyendo aquellos casos en que el esfuerzo de identificación sea desproporcionado.
A juicio del Ejecutivo, debiéramos mantener la propuesta de la Cámara de Diputadas y Diputados, toda vez que, en definitiva, sería muy restrictivo para el concepto de dato personal incorporar estas variables, las que, sin embargo, están recogidas en el ejercicio de los derechos, tanto del derecho a información al interesado como la obligación de notificar a rectificaciones. Es decir, en esos casos sí se establece que no puede proceder estos derechos cuando el esfuerzo sea desproporcionado. Nos parece que ese es el lugar correcto para incorporar estas variables y no en el concepto mismo de dato personal, que lo haría demasiado restrictivo. En tercer lugar, por su intermedio, Presidenta, está el artículo 2, letra G, que es la definición de dato personal sensible. En este caso, el segundo trámite constitucional, la Cámara de Diputados y Diputadas incorporó una serie de elementos para la definición de datos personales, básicamente todo lo referido a las características físicas o morales, la situación socioeconómica o lo que tenga que ver con la vida privada o intimidad. Y nosotros creemos que efectivamente esos antecedentes son parte de la conformación de dato personal sensible y, por tanto, igualmente proponemos que se respalde la propuesta emanada de la Cámara de Diputados y Diputadas. Luego viene la modificación al artículo 3 y aquí hay una conexión entre esta modificación, ¿no es cierto?, en el literal. No, me estoy adelantando. No, sí, este es el principio de finalidad, efectivamente. Estamos en la letra B. Este es un tema muy importante. Hay una modificación que está en este artículo, que después también está en la enmienda en el artículo 13, y que nos parece muy relevante porque la propuesta de eliminar el literal, de reponer el literal que se eliminó en el segundo trámite en la Cámara de Diputados y Diputados es consustancial al objeto mismo del proyecto de ley. Si uno en la práctica establece como fuente de licitud el solo hecho de datos de acceso público, deja sin efecto toda la regulación y los derechos garantizados en la ley. Por eso nos parece que en la práctica es muy sensible, muy importante y creemos que es fundamental poder mantener, en este caso, digamos que es como la columna vertebral, podríamos decir, sobre la cual se estructura el proyecto de protección de datos personales, mantener en esos dos artículos la propuesta formulada por la Cámara de Diputados y Diputadas. Luego tenemos el derecho, el artículo 7, el derecho de supresión, que acá una modificación, se llamaba originalmente cancelación y se plantea por supresión o eliminación. En este caso también planteamos mantener la propuesta de la Cámara. Con todo, creemos que también para poder hacer consistente la propuesta con el reglamento de la Unión Europea, homologándolo, eliminar la palabra especialmente, de manera tal que efectivamente queden, y esto fue un tema que debatimos acá en el tercer trámite constitucional, que las causales del derecho de supresión sean taxativas y no a título ejemplar, como quedaba con el especialmente propuesto por la Cámara de Diputados y Diputadas. Luego tenemos el artículo 8 bis, que se refiere al tema de el derecho de oposición y el tema de las el derecho de oposición y las decisiones automatizadas. En este caso, creemos importante mantener, ¿no es cierto?, la propuesta de la Cámara de Diputados y Diputadas, toda vez que efectivamente, si bien en la Unión Europea se ha limitado el tema de únicamente, se le ha incorporado únicamente para que sean operaciones automatizadas, creemos que eso en la práctica podría restringir de manera importante y llevaría a una vulneración, ¿no es cierto?, del principio que se quiere consagrar. Luego tenemos el artículo 8 ter, que es el derecho a bloqueo. En este caso, plantear que la sugerencia del Ejecutivo también mantener la propuesta de la Cámara de Diputados y Diputadas, que en ningún caso viene a alterar la norma sustantiva que ya había de derecho a bloqueo. Esto es una cuestión de orden. Fue una sugerencia del diputado Sánchez en su minuto, porque todos los otros derechos tenían su regulación específica dentro del cuerpo del texto legal, pero no estaban consagrados como derecho al inicio del capítulo y, por tanto, se sistematizó incorporando la definición de derecho a bloqueo, pero sin alterar la regulación sustantiva que ya había al respecto. Por tanto, es una enmienda meramente formal y de sistematicidad al respecto. Luego, está el derecho a la portabilidad. En este caso, se hace una enmienda, ¿no es cierto?, al artículo 9, y aquí también se sugiere
adoptar la propuesta de la Cámara de Diputados en el artículo 9, que establece que el derecho del titular de los datos a que sus datos personales se transfieran directamente de responsable a responsable cuando sea técnicamente posible, o para hacerlo consistente ya con la norma regulada en el artículo 2, letra U. Por tanto, esta norma, esta enmienda, digamos, si la modificáramos, quería inconsistente, ya está consagrado en el 2, letra U, el derecho, por tanto, consideramos que debe mantenerse en los términos que está propuesto. Vamos en el comparado de ustedes. En el de nuestro vamos en la 8. Ahora vamos a pasar a la 9, la enmienda 9, recaída en el nuevo inciso segundo del artículo 10, que es el tema relativo a las personas jurídicas no constituidas en Chile, la obligación, ¿no es cierto?, de proponer un responsable. Esta norma fue ampliamente debatida y finalmente se llegó a la propuesta, ¿no es cierto?, para la posibilidad de que efectivamente pudieran realizarse las notificaciones, especialmente en sede administrativa por parte de la Agencia de Datos Personales, que los responsables de datos establecieran para estos efectos, ¿no es cierto?, pudieran nombrar un titular a la cual se le puede hacer las notificaciones tanto ante un representante para que sea titular y represente para efectos prácticos. Muchas gracias. Eso básicamente, en la práctica, esta norma fue debatida, fue modificada porque originalmente establecía, digamos, un establecimiento era como más exigente y quedamos en que solo tuviera que designar un representante ante la agencia justamente para facilitar las comunicaciones entre la agencia y la entidad respectiva. Luego tenemos el artículo 11, que acá tenemos nosotros la propuesta básicamente de respetar la propuesta de la Cámara, pero haciéndonos cargo también, dado que hemos planteado, ¿no es cierto?, que haya una homologación entre la norma propuesta y el reglamento europeo. Aquí estamos haciendo un ajuste respecto de los plazos para efectos de homologarlos a esto. Estamos proponiendo pasar del plazo que está propuesto en el texto despachado por la Cámara, ampliarlo a 30 días, o el que se estime conveniente en la Unión Europea son 30 días ampliables, a 30 días más, y por tanto nos parece que es un tema que no genera mayor controversia o debate al respecto de hacer la homologación. Luego acá viene el otro artículo, ¿no es cierto?, sustantivo, que decíamos la eliminación de la letra A del artículo 13, que es, como decíamos, el tema troncal, que es cuando daba el principio de finalidad o licitud por el solo hecho de haber sido recolectado en fuente de acceso público. Y como decía previamente, creemos que esto es clave para garantizar, ¿no es cierto?, todo el sistema sobre el cual se estructura el proyecto de ley, que efectivamente se mantenga la enmienda propuesta por la Cámara de Diputados y Diputadas en orden a la supresión de este literal. Luego tenemos en el artículo 15, que es una modificación en el inciso cuarto, que estamos proponiendo mantener la redacción de la Cámara, pero con una enmienda eliminando la referencia al 14 quater para también homologarnos, ¿no es cierto?, al reglamento europeo, de manera de establecer correctamente cuáles son los deberes del responsable que se hacen extensibles al mandatario. Consideramos que efectivamente la exigencia del artículo 14 quater no debiera ser exigente al representante y por tanto se propone su eliminación. En el caso del artículo 16, relativo a los datos personales biométricos, el Ejecutivo sugiere aprobar la redacción de la Cámara para especificar que estos datos son sensibles. También en este caso nos parece que es una enmienda meramente formal porque este artículo está dentro del título, que es justamente los datos personales sensibles. Por tanto, aun cuando no se explicitara en el artículo respectivo, se considerarían igualmente datos sensibles y, por tanto, nos parece que esa es una norma meramente, a pesar de que la presidenta de la comisión me mire con una cara de incredulidad, nosotros creemos que está... ¿La última vez que conversamos acá con su presentación de ahora? No, pero sí... Ya, me quiere distraer. Ya me desconcentré. Ya, el artículo 24, por su intermedio, presidenta, fue un artículo que fue ampliamente debatido en este tercer trámite constitucional. Tuvimos varias audiencias con el Ministerio Público. Nosotros consideramos que todas las aprehensiones levantadas, ¿no es cierto?, por el Ministerio Público no tenían mayor fundamento, toda vez que había un estatuto especial en el artículo 24 que los resguardaba y le hacía aplicables solo las exigencias ahí establecidas y, por tanto,
no las demás deberes y derechos que establece la ley, sin perjuicio, ¿no es cierto?, teniendo siempre, por cierto, aun cuando sea un ente autónomo constitucional, respetando la norma constitucional relativa a la protección de datos privados. Y en este sentido, para dar mayor tranquilidad respecto al ejercicio de las facultades establecidas, el Ejecutivo lo que hace es que dentro de la investigación penal se incorpore también la frase relativa a el análisis criminal y reportabilidad de información criminal, que es lo que ellos consideraban que no estaba subsumido, digamos, en la expresión general investigación penal. A nuestro juicio sí, pero para dar mayor certeza respecto de cómo juega la norma para esta entidad autónoma, no tenemos problema en que se explicite y así efectivamente garantizar que ellos podrán, dentro de lo que es el marco de sus competencias, hacer los análisis necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Luego, tenemos dos modificaciones, que son el artículo 27 y 28, que tiene que ver con la transmisión de datos internacionales, que esto también hubo un acuerdo transversal cuando lo discutimos en el tercer trámite constitucional, que es justamente adecuarnos a la norma europea, que tuvo una evolución desde que nosotros, ustedes saben, este proyecto de ley, por su intermedio, Presidenta, llevamos más de 6 años tramitándolo, quedamos con un cierto desfase, la norma europea se adecuó, y en esa perspectiva estamos proponiendo modificar, sustituir ambos artículos para adecuarnos y entroncarnos a esa redacción y dentro de los temas que hemos discutido en el tercer trámite constitucional, efectivamente, y lo conversamos también con los diputados y diputadas, porque esto salió con posterioridad que lo hubiéramos despachado de la Cámara de Diputados y Diputadas, había cierto consenso respecto a la necesidad de hacer esas enmiendas. No voy a leer los artículos porque son 27 y 28 están ligados y son la misma, se refieren a la misma materia. Luego ahí pasaríamos a la página 18 del documento, que estamos aquí relativo al tema de las infracciones. El artículo 34 bis, que hace una identificación de lo que son las infracciones leves, nosotros proponemos que efectivamente se acoja la propuesta formulada por la Cámara de Diputados y Diputadas, toda vez que se agregó como infracción leve la entrega de información incompleta en el proceso de registro de certificación del modelo de prevención de infracciones, cuando dicha conducta se realice sin malicia. La sanción está conducta negligente, es de carácter leve, toda vez que, siendo consistente, en el artículo 34 cuáter, cuando se hace, ¿no es cierto?, con dolo, se establece, digamos, que es una infracción gravísima y, por tanto, nos parece que hay una adecuada correlación, dependiendo de la intencionalidad que haya o no, que efectivamente tenga el carácter de leve en este caso. Luego, tenemos las modificaciones a las infracciones gravísimas en el artículo 34 cuáter. Aquí efectivamente se sugirió llevar la letra I y K. Nosotros estamos por respetarla, o sea, porque acoger la propuesta que salió de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero con algunas enmiendas. Efectivamente se planteó acá que en el literal J era adecuado, dado que el modelo, la certificación es un procedimiento voluntario, que se propusiera una redacción que diera cuenta de eso. Entonces, el literal J, despachado por la Cámara, decía: entregar a sabiendas información falsa, incompleta o manifiestamente errónea en el proceso de registro de certificación. Habida cuenta que el proceso de certificación es voluntario, se propone haber obtenido una certificación del modelo de prevención entregando a sabiendas información falsa al proceso de registro y todo. Es decir, se le da una redacción que sea acorde con el carácter voluntario del proceso de certificación, como lo establece el proyecto de ley. Luego viene el artículo 35. Este es un tema también ampliamente debatido, que es el tema relativo a las sanciones. La propuesta que salió de la Cámara, creemos que logró, después de un largo debate, una síntesis que estableció una combinación entre el porcentaje de los ingresos anuales por venta y servicios y otras actividades del giro de la empresa en el último año calendario, con techos máximos establecidos de manera absoluta. Por su intermedio, Presidenta, el senador Pío en su minuto estableció que efectivamente estos montos absolutos no eran consistentes con los montos que habían sido incorporados como sanciones en la Ley de Marco de Ciberseguridad,
efectivamente no son consistentes los techos, pero nosotros creemos que no son homologables las conductas de ese proyecto con este, y además como tenemos una combinación acá de las dos variables, si uno estimare, digamos, revisar los techos, también tendría que, ver bien, digamos, la simetría. No es absolutamente equiparable una conducta con otra, y yo creo que es un tema que avisoro que también será de los más debatidos en esta instancia. Sí, no hay que ser muy pitoniza para eso tampoco. Luego tenemos la redacción de la letra F del inciso segundo y el inciso final del artículo 41, donde nosotros acá también es un tema de adecuación de plazo con el reglamento de la Unión Europea. Entonces partimos de la redacción planteada por la Cámara de Diputadas y Diputados, ampliando los plazos, ¿no es cierto?, a 30 días, como se establece en el reglamento europeo. Luego está el artículo 54, anterior 55, que nosotros proponemos acá la propuesta del Senado en ordenar, restablecer o reintegrar el inciso final que garantiza, ¿no es cierto?, las normas especiales para los órganos constitucionalmente autónomos respecto al tema del tratamiento de datos personales. Finalmente, está el artículo 3, que es las modificaciones que se hace a la ley del CERNAC. Nosotros creemos que acá en la práctica la fórmula propuesta por la Cámara de Diputados y Diputados lo que logra es justamente garantizar la debida coordinación entre ambas entidades, manteniendo, ¿no es cierto?, cada una dentro de su esfera de competencia, y de esa perspectiva estimamos que la propuesta formulada por la Cámara de Diputados resuelve razonablemente esa posibilidad, dado que delimita de manera clara cuáles son las competencias en cada una de estas materias, estableciendo, ¿no es cierto?, y reforzando el principio ya de coordinación que existe por aplicación de la Ley de Procedimiento Administrativo. Finalmente, Presidenta, en el documento de la página 25-26 están identificados otros 2 artículos que no fueron materia de divergencia entre las corporaciones, pero que en el debate que se realizó en el marco de del tercer trámite constitucional se planteó la posibilidad de someter a votación de los diputados, diputadas, senadores y senadoras integrantes de esta comisión la posibilidad de reabrir el debate respecto a ellos, que son el derecho a rectificación, el artículo 6, que en el caso de nosotros estamos de acuerdo con la posibilidad, ¿no es cierto?, de que efectivamente se establezca en estos casos también la excepcionalidad cuando los casos sean desproporcionados o exijan un esfuerzo, sean imposibles o exijan un esfuerzo desproporcionado, que era lo que hablábamos al principio, que nos parece que no corresponde que esté en la definición de dato personal, pero sí para el ejercicio de ciertos derechos. Y luego está el artículo 37, que establece los criterios para la determinación de las multas, que en el caso del Ejecutivo considera que en realidad los criterios ahí establecidos corresponden y se hacen eco de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional en orden a efectivamente establecer el principio de proporcionalidad respecto a la aplicación de las multas. Por tanto, no consideramos que eventualmente debiera ser modificado. Eso, Presidenta, de manera breve y sucinta, veloz, abierta a cualquier duda o consulta. Muchas gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a los señores senadores y a los señores diputados y diputadas de esta comisión mixta. Senador Galilea. Gracias, Presidenta. Le quería preguntar al Ejecutivo, no sé si lo habrán conversado con las diputadas y diputados, no todos, pero algunos de los planteamientos que hizo el Ministerio Público, que a lo mejor son cosas que deberíamos precisar, independiente que no estaban dentro de las discrepancias, porque... Sí, subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, al senador Galilea, finalmente el artículo 24, que es el que establece el estatuto especial respecto de los órganos que ahí se describen las actividades, entre los cuales está, por cierto, el Ministerio Público, finalmente fue materia de competencia de la comisión mixta, porque tenía enmienda, y lo que nosotros precisamos, si usted lo ve en la página... Pero no era el único artículo, según mi memoria.
Esa es mi duda. De acuerdo a lo que conversamos por su intermedio, Presidenta, en la última sesión en que concurrió a audiencia el Ministerio Público, ellos quedaban, digamos, tranquilos con lo que fue explicitado por el Ejecutivo respecto de que era un estatuto especial, que se aplicaba únicamente el artículo 24 como norma especial Y que no se les aplicaban las otras normas. Y adicionalmente el Ejecutivo viene con una propuesta en el numeral 14, página 12 del documento elaborado, en orden a que se explicite que dentro de la investigación, las facultades de investigación, está también el tema relativo a la información criminal y análisis criminal. Y que esté guardado la data y todo eso. Ya, ok. Ofrezco la palabra. Diputada Cariola. Muchas gracias, Presidenta. Si no, yo quería hacer una pregunta porque el otro día sostuvimos una reunión con el subsecretario Vergara, varios parlamentarios que nos juntamos a ver, a conocer en detalle el proyecto que hoy día se está llevando adelante por parte de la subsecretaría del nuevo sistema de televigilancia, de cámaras integradas, etcétera. Y en eso nos advertían en la subsecretaría de que habían algunos elementos que estaban vinculados con la ley de datos personales, fundamentalmente con el control biométrico y el acceso de datos por parte de organismos públicos, que tenía ciertas contradicciones con el objetivo de la implementación de esta iniciativa. No sé si tiene la respuesta ahora, subsecretaria, y si no, quisiera dejarlo planteado como un punto porque al menos en ese espacio donde habían parlamentarias de distintos partidos, incluido el Partido Republicano, teníamos bastante acuerdo de que si era necesario adaptar la legislación en función de facilitar los mecanismos de persecución penal por la vía de poder utilizar las herramientas necesarias que permitan generar persecución efectiva del crimen organizado y particularmente utilizando de mejor manera el sistema de televigilancia, nos parecía que era correcto. Entonces, había ahí una observación particularmente a la norma vinculada al reconocimiento biométrico, que había quedado absolutamente restringido por lo que ellos nos mencionaban. Y creo que es un elemento que hay que revisar. No sé si tienen conocimiento de eso y cómo lo están viendo y si lo podemos volver a revisar, si el Ejecutivo en eso va a meter alguna indicación o lo vamos a conversar acá. Esa es mi pregunta. Gracias, diputada. Subsecretaria. Por su intermedio, Presidenta, respondiendo a la consulta de la diputada Cariola, va en la misma dirección de la discusión o debate que hubo con el Ministerio Público con ocasión de la norma. Como bien decía, en la página 63 del comparado, artículo 24, establece un régimen especial en que se aplican solo las normas relativas a este artículo como un estatuto propio, y dentro de eso, si uno va al literal A, establece que efectivamente se refiere a aquellos que realicen con fines de prevención, investigación, detección, enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, incluidas las actividades de protección y prevención frente a las amenazas y riesgos contra la seguridad pública. Por tanto, nosotros entendemos que efectivamente, en el caso de lo que usted plantea de este sistema biométrico para fines de persecución penal, estaría cubierto por este artículo 24 y, por tanto, no se le aplicarían las otras normas del proyecto y no habría una contradicción entre ambas disposiciones. Gracias. Bueno, ya, podemos conversar con la subsecretaría. Coordinar interior del gobierno. Podemos conversar con la subsecretaría. Sí, este debate... Que van a denunciarse a la fiscal... Este debate, por su intermedio, Presidenta, a la diputada. Subsecretaria, sí. La palabra. Diputada, efectivamente vamos a hacer las conversaciones respectivas con la Subsecretaría de Prevención del Delito. Creemos que las aprehensiones son las mismas que eventualmente tuvo el Ministerio Público, que después de varias sesiones logramos despejar en orden a que efectivamente hay un estatuto especial que les da las herramientas suficientes y necesarias para que dentro del cumplimiento, ¿no es cierto?, de sus funciones no se le apliquen más que el artículo 24 y no las otras restricciones respecto de que establece el propio proyecto respecto al tratamiento de datos personales. Siempre en la medida, por cierto, que esté dentro del ejercicio de funciones y atribuciones y que tengan por objeto los objetivos establecidos en la enumeración que establece el artículo 24. Gracias, subsecretaria. Ofrezco la palabra a los señores senadores, diputados y diputadas. Bien, yo solamente un par de comentarios, subsecretaria. Creo que va a ser una discusión bastante más larga. No,
hay varias cosas que discutimos acá en el tercer trámite que habíamos manifestado que queríamos volver a la redacción del Senado. Aquí el Ejecutivo casi todo, en todas las divergencias, propone, ¿no es cierto?, volver a, o que la solución sea la redacción de la Cámara. Yo también estudié latamente, y acá lo tengo, el reglamento de la Unión Europea, porque acá lo que se ha dicho es que necesitamos que esta ley esté con este estándar para ser un país reconocido. Y hay varias cosas que se alejan, igual en la propuesta de la Cámara, partiendo por la definición de dato personal, ¿no es cierto?, que en el reglamento establecen el concepto de racionalidad para determinarlo. Porque cuando no quieren volver a la redacción original del Senado, no sé, usted podría llegar a cosas tan extremas que, no sé, pues yo entregué o regalé o doné ropa usada hace 10 años y a partir de esa ropa quieren determinar una identidad. Entonces, hay que ponerle el concepto de racionalidad para determinar los datos personales, porque si no, el concepto, todo va a ser dato personal. Entiendo que no puede restringirse tanto, pero tampoco lo puedes dejar en una amplitud tal que lleve a hacer esfuerzos que no son ni racionales ni proporcionados. Pero bueno, lo iremos discutiendo. Diputado Soto. Presidenta, saludar a todos por su intermedio. Bueno, todos estos conceptos son bastante novedosos para todos nosotros y el mismo concepto de dato personal es como la piedra angular de todo este estatuto. La definición básica, yo creo que tiene nuestro proyecto es la que comparte todo el mundo, porque establece que es cualquier información vinculada o referida a una persona natural, identificada o identificable. Ese concepto se repite en todas las legislaciones. Tiene que ser dato de persona identificada o identificable. Aquí en la definición se coloca o se excluye de los datos personales aquellos casos en que el esfuerzo de identificación, en la parte identificable, sea desproporcionado. Pero lo que propone el Ejecutivo es bien razonable. Dice, no cambiemos la definición, porque es demasiado básica, sino que establezcamos excepciones cuando se trata de ejercer los derechos relativos a los datos y sea difícil identificar a la persona. Y en esos casos se excluye, dentro de los derechos ARCO, se excluye, entiendo que el derecho de acceso, el derecho a rectificación también. Se excluye el ejercicio de ese derecho precisamente por tratarse de casos donde el esfuerzo de identificación es desproporcionado. De esa manera se mantiene la pureza del concepto sin establecer una excepción que se podría aplicar a todas las situaciones, sino que se le aplica a las que razonablemente ocurren en el ejercicio del derecho de acceso o el derecho de rectificación, donde efectivamente podría ser un obstáculo o una limitación. A mí me parece que, y a toda la comisión les pareció que era más razonable esa fórmula. Pero sin perjuicio de eso, señora presidenta, como entiendo que la programación de esta comisión es votar en la próxima sesión, entiendo que en marzo, me atrevería a hacer una sugerencia que funcionó bastante en la Comisión de Constitución de la Cámara, de que se pudiera formar un equipo con los asesores de los parlamentarios para que pudieran proponernos, por así decirlo, una tabla de artículos, pues son como 20, de fácil despacho, de menor controversia, menor o nula controversia, para nuestra primera sesión de votación. Y podríamos votarla eventualmente en paquete, y dejar la discusión, el debate natural en estos casos, para cosas un poquito más complejas. En la segunda parte de esa misma sesión. Pero se entiende, digamos, que es una sugerencia de procedimiento para facilitar la votación, si es que les parece a los señores diputados, diputadas, senadores y senadoras, porque es lo que hicimos en la comisión de la Cámara. Muy bien, me parece correcto, así lo haremos entonces. Habiendo dado término a la materia de esta comisión, ella se levanta.